inventaron identidades, y en el caso huamanguino inventaron la identidad pocra. Nunca existió Confederación Chanca. La colonia se basa, pues, no se basa en conquistar la tierra, se basa en conquistar la gente para que tribute. ¿Qué somos? Somos la historia de los movimientos de este país. Garcilaso y todos los cronistas inventan la guerra entre chancas e incas, la Confederación Chanca, que eran parte de la mitología cusqueña, y lo convierten en realidad. Estamos en una nueva presentación de la charla semanal del diario Jornada. En esta oportunidad, nuestro invitado es Jaime Urrutia, doctor en Historia, profesor emérito de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, un historiador reconocido porque su preocupación fundamental es la historia de Ayacucho. Y sobre ello vamos a conversar, teniendo en cuenta además que tiene en marcha, casi listo ya un artículo científico, Etnias, Mitimaes, Encomiendas y Curacas en Huamanga. Un documento que está en proceso de borrador, según nos señala, y que pronto será publicado, igual que un libro que tiene la Universidad de Huamanga, también que va a ser publicado próximamente. Jaime, muy buenas tardes. Gracias, Juan, por la invitación, para aclarar algunas cosas necesarias que están acá enredadas, ¿no? en Ayacucho. Hay una cosa que siempre nos ha preocupado y contigo hemos conversado varias veces. Esta historia de Ayacucho que siempre se dice que es una larga historia. Sí. ¿No? 20.000 años, algunos dicen, de que Piquimachay tiene 20.000 años, otros dicen no, pasa de 10.000. Comenzaríamos desde ahí, pero sería para conversar varias horas. Eso, una miradita, un esbozo de eso, y después vemos ya el tema concreto. ¿Quiénes somos? Bueno, es difícil decir quiénes somos en esta sociedad donde todo se ha movido, pero comencemos con la historia. En realidad hay una fuerte discusión sobre los restos de Piquimachay, y ha habido una crítica fuerte para señalar que son 20.000 años de antigüedad y se ha retrocedido hasta 15.000 años. O sea, se ha pasado de la fase original a la fase de Pacaicasa, que es la fase siguiente, porque se considera que los argumentos para sostener que Piquimachay tiene 20.000 años de antigüedad son muy débiles. Se basa en herramientas líticas, o sea, chancadores, raspadores, perforadores, supuestamente hechos por los cazadores de entonces. Sobre eso se ha criticado mucho porque dicen que esos son desgastes naturales, no han sido hechos por el hombre. Entonces se ha achicado el periodo de Piquimachay a 15.000 años. ¿Qué es el periodo de Pacaicasa? Sí, ¿cómo? ¿Qué es el periodo de Pacaicasa, que se conoce como Pacaicasa? Sí. Pero ahora hay algún grupo de gente, me he enterado, y puedan venir acá porque son amigos, que están revisando esas herramientas de 20.000 años para ver si es cierto. Bueno, en todo caso, yo acepto esa corrección porque los informes de Mandinch fueron muy breves, son pocas páginas y muy concisas y no tienen suficiente solidez. De 15.000 para acá sí, porque ya hay restos humanos, hay restos ya de ocupación humana real. Incluso hasta semillas. Exactamente. Ahí comienza la historia de este territorio, que es además paralela a la historia de tu tierra, de la región central, porque allá está la domesticación de camellos bien estudiada, en las alturas de Telarmachay y de Jaihuamachay, que son dos cuevas, digamos, que están en las alturas de Junín. Por la Pampa. Sí, y ahí se ha demostrado con claridad, una misión francesa, la domesticación de camellos. Ahí comienza esta historia, y después va pasando por las diferentes fases sobre todo la fase de Huari, ¿no? Que es la primera fase importante en esta región es la ocupación huarpa, digamos. O sea, más o menos el año 0, contemporáneo casi con Tiahuanaco, que también es del año 0, y con Moche, que también es del año 0, es decir, para tratar de hacer las cosas más claras, ¿no? Más
Didácticas, pues, más para- didácticas. Y entonces el desarrollo de la sociedad aquí, de los grupos aldeanos, llevó a una sociedad un poco más compleja que la sociedad huarpa. Y ahí surgió otra discusión. ¿Era o no un estado huarpa? ¿O era meramente una gran macroetnia? Porque en Huarpa hay terrazas, hay pueblos más grandes, ya no está la gente, por supuesto, en Cueva, ya es una Viven sociedad aldeana. aldeas. Y hay es una sociedad aldeana, ¿no? Y hay una discusión sobre si fue o no fue. Habría que tener más argumentos, pero al parecer no tiene las características suficientes para considerarse un Estado. ¿Por qué? Porque para tener un Estado es preciso considerar que hay una agrupación, incluso urbana. Que podría ser una suerte de la capital. Esa del es estado. la gran barbaridad cuando dicen la ciudad de Caral. Caral no es una ciudad, Chavín no es una ciudad, son centros ceremoniales. Peor en Caral, porque ni siquiera hay cerámica, todo es precerámico. Y ahora la gente va a visitar la ciudad sagrada de Caral. No es ciudad, la palabra ciudad no se puede deformar a ese extremo. En Huarpa no hay una ciudad propiamente, hay un poblado grande, Ñahuimpú, que es parte de eso, ¿no? Y además el territorio que abarca la cultura huarpa es meramente casi las provincias norteñas de Ayacucho. En la zona, en el sur no hay. En Lucana, por ejemplo, no hay ningún resto huarpa, ¿no? Para hablar de las provincias sureñas. Y entonces ese es el siguiente paso, luego de Piquimachay, si quieres tener una referencia importante, lo huarpa. De ahí viene Huarpa. Es que huarpa que recibe influencia tiahuanaco, que se expande, y Nazca genera, de alguna manera, está en el nacimiento de Huari. Huari es un estado en expansión. Hay una discusión sobre si eso no es imperio, pero creo que ha sido zangado porque hay restos iconográficos y en la cerámica y cómo están esclavos. ¿No? Más que expansión, Huari está desde la sierra de Cajamarca hasta Cusco. No, hasta Moquegua. Hasta Moquegua. En Moquegua hay un sitio que se llama Cerro Baúl. ¿Ya? Un cerro es un sitio de influencia tiahuanaco, porque la cultura tiahuanaco llegaba a Moquegua, Tacna, todo eso. Por supuesto. Pero en medio de la cultura tiahuanaca hay un cerro, Cerro Baúl, en Moquegua. Y encima del Cerro Baúl, ese es Huari, una población Huari, un centro administrativo Huari. Y todo lo que está alrededor son poblados tiahuanacos, entonces hay una tesis que sustenta la convivencia, porque al parecer no era una guerra enfrentada, sino que podían convivir, como sucedía en muchas partes del Perú, donde había islas étnicas en el mar, por ejemplo. La gente de la sierra tenía acceso al mar, como los Lupaja de Puno, que sacaban cosas del mar, pero había de otros grupos que iban también a sacar lo mismo que los Lupaja. Macha, Yuyo, ¿no? Pero la cosa es que el territorio Huari no es que todo sea parte del imperio. El imperio está, digamos, como juntar hilachas aisladas unas de otras. Muchos grupos quedaron tal cual, no fueron nunca, no solo no fueron conquistados, sino tuvieron una conquista, no hubo presencia inca, como vamos a ver después cuando hablemos de la zona de Huamanga, la presencia es menor, ¿no? En algunas zonas que en otras, en unas hay alianza, en otras hay conquista más dura, en otras mueven a la población, etc. Lo mismo hicieron los Huari. Pero hay sitios Huari pues importantes a lo largo del país, entonces sí se puede hablar pues, de un imperio. No es meramente una influencia como sí puedo considerar Chavín. Chavín es una expansión ideológica, religiosa. Entonces, volviendo a lo de Huari, es una especie de presencia, va estirando su presencia, y no se trata solo de influencia religiosa como es el caso de Chavín. En este caso es una ocupación real. El mejor ejemplo de la expansión Huari está en Piquillacta, en el Cusco. Mientras que Huari fue una ciudad, las ciudades capitales de imperio nunca son diseñadas desde el comienzo. El Piquillacta está diseñado desde el comienzo, o sea, ha llegado un ingeniero Huari, por decirlo de alguna manera, con un plano en la mano y dice, vamos a hacer esto. Y han construido una ciudad. Es impresionante ver la foto de Huari, la foto de Piquillacta,
desde el aire, ¿no? Absolutamente cuadriculado. Claro. Almacena, todo. Y además no es una ciudad cualquiera, es una ciudad para almacenar lo que se consigue de la tributación. Otra de las características, porque hay varias características para considerar que hay más que un Estado, un imperio, tiene que haber un ejército, tiene que haber caminos para que circule, tiene que haber tributación, tiene que haber centro de almacenamiento. Y una administración. Claro, pues tiene que haber, no, pues todo eso implica una administración imperial. Eso es Huari. Y Huari más o menos que comienza hacia el año, para redondeando cifras, nunca son exactas, desde el año 600, digamos, y termina en el año 1000. El año 1000 termina el periodo Huari. Pero ha dejado su huella pues, en muchas partes, aquí mismo en Ayacucho, por supuesto, que es el centro. Y la simbología de Huari es parte de la simbología que hoy está recuperando Ayacucho, dejando de lado de que son pocas, por ejemplo, muchos están diciendo Huari. Somos Huari, ya se olvidan de que son pocas. Claro, es como la gente en el norte que dice que son mochicas. El último hablante de mochica murió a comienzos del siglo XX. Están incluso queriendo recuperar la lengua mochica, porque desapareció a comienzos del siglo XX, y hay circuitos de cera que grabó Brüning, un ingeniero investigador en el norte, grabó en circuitos de cera que están almacenados en Alemania a gente que hablaba muchic. Y ahora hay, con todo lo que ha pasado en la arqueología en el norte, que es espectacular, la gente se construye una nueva identidad a partir de lo mochica. Aquí sucede lo mismo, alrededor de Huari. Y eso es importante, ¿no es cierto? Bueno, sí, porque uno recupera el proceso de identidad. Sí, es como los peruanos se puede creer descendiente de Manco Cápac, pero son referencias simbólicas, ¿no? Y sobre esto del simbolismo, Jaime, porque queremos acelerar, el tiempo nos gana en estas cosas. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a la identidad? Porque en Ayacucho sabemos que hubieron etnias, hubieron mitimaes, Así es. Y después en la República han llegado migrantes de todo tipo. Bueno, lo que hay como construcción de identidad es lo que sucede en las generaciones últimas. Un elemento o un momento importante de construcción de identidad es el comienzo del siglo XX, cuando los profesionales de aquí, que no eran historiadores ni antropólogos, pero eran abogados, diputados, gente intelectual de Ayacucho, digamos a su manera, porque tenían otras profesiones, inventaron identidades. Y en el caso huamanguino inventaron la identidad Pocra, un grupo que nunca ha existido, ni hay ninguna referencia de que haya existido. Es uno de los mitos, grandes mitos de Ayacucho. Pero era, porque quedó después descartado en la medida en que ha surgido la Huari, como se ha ido excavando el centro Huari, y cada vez en los últimos años ha adquirido más importancia. Y la gente ya comienza a ver Huari. Claro, pero la única referencia es la cerámica. Es el otro mito acá. Somos parte de la Confederación Chanca. ¿Que nunca existió? Nunca existió Confederación Chanca. Hay un gran error también en la investigación. Pero sí existieron los chancas. Los chancas que están en Andahuaylas existieron. Esa es la etnia que existió. Al momento de la conquista estaban ahí, Chanca de los Punas, Chanca de los Valles, y están allí. Y es uno de los sitios con menor ocupación inca, a diferencia de la cuenca del Pampas, donde se llenaron todos esos lugares de mitimaes traídos de otro lado. La cuenca del Pampas. ¿Qué mitimaes llegaron al Valle del Pampas y qué mitimaes llegaron acá a Huamanga? En Huamanga, mitimaes había Huancas, hay Huancasolar, hay una calle incluso que se llama acá junto al mercado. Huancas, Chachapoyas, y aquí había Guayocóndoros. Esos son los principales. En el resto, en el Valle del Pampas hay hasta 30 grupos distintos. Quichuas, aymaraes, cañaris, chachapoyas, en fin, pabres, canas. Bueno, hay una serie de grupos, huancas, jaujas, que están, que ocupan esta zona. Lucanamarca, por ejemplo, Huancazancos, Saxamarca, son mitimaes huancas. Parece ser, y esa es la tendencia general a la interpretación de los mitimaes,
Cuando los incas tuvieron poco a poco su expansión, se encontraron con grupos rebeldes, unos más que otros, enfrentados. Enfrentados no militarmente, pero seguramente que no eran tan dóciles, no llegaban a alianzas. Uno de esos eran los huancas, otro los chachapoyas y otro los cañaris. Son los 3 grupos étnicos que yo conozco con la mayor cantidad de extraídos para vivir en otro lado. O sea, hay cañaris en todas partes como Mitimaes. Igual que huancas. Hay huancas en todas partes, huancas y jaujas en todas partes. Y hay chachapoyas también, tanto que aquí, Cheara, por ejemplo, es un territorio de chachapoyas, traídos ahí para ocupar la zona que después reclamó Guamán Poma. Pero en fin, la historia de los Mitimaes aquí es compleja, pero está claro y definido que hay las macroetnias, que son las macroetnias que rodean este mundo de Mitimaes, ¿no? Angaraes, chocorvos, lucanas, zoras, chancas. Esas son macroetnias, o sea, cuando los españoles llegan, tienen un mínimo de organización y tienen sobre todo una estructura organizativa con curacas. Por eso cuando se reparten las encomiendas, se reparten a través de esta agrupación. Y el curaca es la bisagra. Es a través del curaca que se consigue quiénes están acá, de dónde está el territorio, hasta dónde llega, cuánto van a pagar, etc. Para organizar los pueblos indios. Claro, ese es para organizar la tributación. La colonia se basa, pues, no se basa en conquistar la tierra, se basa en conquistar la gente para que tribute. Porque ese es el modelo diferente que hubo de la conquista acá con lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos. No, en Estados Unidos estaba más abierto, ¿no? O sea, en Estados Unidos lo que había era la colonización de un territorio. No es como aquí, que es un orden colonial que impone una estructura que viene de todo lo que aprenden con la conquista de América y trata de conseguir tributos de todas partes. Sea como fuere, llegamos al final, cuando se conquista esta tierra y se establece el orden colonial, queda entonces claro el mundo dividido entre el territorio entregado a las encomiendas de las macroetnias y el territorio entregado a las encomiendas de Mitimaes. Entonces hay 23 encomiendas en el norte. No, hay que distinguir también la particularidad de estas encomiendas grandes, también son territorios no solo de macroetnias, son macroetnias en la medida en que buena parte de su territorio es un territorio de pastos, es de altura. Lucanas, antes de que se separe con Zoras, era la mitad de la región, la mitad del departamento, en extensión. O sea, de lo cual pues, las 3/4 partes... Y gran parte eran pastos. Claro, por eso la gran parte es territorio de altura, como es Angaraes, Chocorvos, incluso Chancas. Chancas están divididos en valle y altura, pero las macroetnias tienen buena parte del territorio de altura. Y todo eso ha llegado ahora. ¿Todo eso era qué? Todo eso lo tenemos ahora. De una u otra manera... Bueno, no queda ahora, ya no queda pues esas unidades. De una u otra manera queda los nombres. Solamente quedan los nombres para 2 casos, para Angaraes y para Lucanas, como provincias. El resto se pierde. Huancasanco fue creado después. No, pero sí, ¿fue parte de Lucanas o de Huamanga? No, era parte de Fajardo, ¿no? De Fajardo. Sí. Y Fajardo antes era parte de Cangallo. Antes la gran provincia era Cangallo, que tenía como eje Vilcas, ¿no? Más que Cangallo, todo estaba girado alrededor de lo que había sido el Valle de Pampas. ¿No es cierto? Sí. Y Cangallo ha sido la gran provincia. Después ha ido desmembrando, pues salió Fajardo, que tiene el nombre, Víctor Fajardo fue un guamanguino, Víctor Fajardo García Blázquez, porque es miembro de la familia García Blázquez, ese Víctor Fajardo, el héroe, murió en la batalla, en la guerra con Chile. La provincia de Víctor Fajardo, luego últimamente se desprenden nuevas provincias como Huancasancos, se desprende y Paucar del Sarazara, y Vilcas, Huamán y Sucre. Son provincias creadas en las últimas décadas, ¿no? O sea, eso no está en la historia antigua de Huamanga, pero eso, cuando tú dices ¿qué somos?
somos la historia de los movimientos de este país. O sea, aquí nunca ha estado la población quieta, siempre ha habido migración de un lado para otro y de movimientos de un sitio para otro. Ni antes, cuando conversábamos fuera de la reunión, hablaste una frase de Lorenzo Wallace. Lorenzo, sí, él habló de la disturbación étnica en el siglo XVI. Cuando llegan los incas, generan una disturbación étnica acá, porque ellos son los que imponen la presencia de mitimaes. Y después resulta... La pregunta es, no sabemos quiénes vivían antes. Con ese error de haber llamado chanca a todo el que está desde Huancavelica y del Mantaro hasta el río Pachachaca, se le ha puesto chanca, lo cual es una aberración. Por eso hay que descartar el término confederación chanca. Eso no tiene ningún sustento, se ha abusado del término. ¿Por qué? Porque incluso acá los arqueólogos han dicho, no, lo que pasa es que hay las mismas características. Todos viven en la altura, tienen casas redondas y tienen una cerámica tosca. Esas tres características uno las encuentra desde Cajamarca hasta el sur del Perú. Casas redondas, vivir en la altura, en esa época, ¿no? Y tenía una cerámica tosca. Criadores de camélidos, normalmente no, bueno, ni eso ni no está. Y su cerámica es rústica. No, y basan su afirmación en las crónicas, porque otra de las grandes limitaciones es que nosotros hemos tenido una sociedad ágrafa cuando llegaron los españoles. Entonces todo lo que se escribe lo escribe a partir de la llegada de los españoles. Y ellos, Garcilaso y todos los cronistas, inventan, ahí cuentan la guerra entre chancas e incas, la confederación chanca, una serie de historias que eran parte de la mitología cusqueña y lo convierten en realidad. Entonces, uno de los mitos, por ejemplo, es decir, los chancas dicen que vienen de Choclococha. Ese es su mito de origen. Choclococha, una laguna donde al tirar no sé qué piedras se convirtieron en choclo. Imagínate a 4.000 metros de altura. Eso es imposible, ¿no es cierto? Pero es un mito. Y en esa época todavía peor. Pues no, yo no sé, pero es imposible. Entonces, hay gente que ha escrito, hay investigadores que han escrito con ese mito, dicen, es que entonces ahí nacieron los chancas, de ahí han venido conquistando y se han expandido como confederación. O sea, el mito lo convierten en realidad. Y ese es uno de los problemas aquí, en la historiografía ayacuchana y en la interpretación del pasado ayacuchano. Muchos de los elementos míticos se incorporan a la historia real, no se convierten en elementos reales. Jaime, muchísimas gracias por esta conversación. Podemos repetirlo cuando quieras. Perfecto. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco. Te entrego el ejemplar del borrador de este tema, que hay mucho por conversar, hay muchos trabajos acá sobre eso, ¿no? Es amplísimo. Ahora sí, aquí tienes historiadores dedicados. Ahora que le dedicamos al tema, queda chiquísimo. Sí, hay tesis, acabo de ver, y tengo ahí documentos, hay tesis ahora, por ejemplo, de los litigios que hay entre los pueblos de la cuenca del Pampas con el Curaca de Antamarca, porque son pueblos que están peleados, con los cuales hay que quitarse las tierras y los otros se defienden. Y entonces hay tesis sobre eso, 2 o 3 tesis últimas. O sea, el tema sigue siendo interesante para explicar el siglo XVI. Pero también hay temas sobre cosas de actualidad, ¿no? Digamos, cosas del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Que son importantes aquí. Gracias, Jaime, nuevamente. Va a ser importante volver a conversar contigo sobre otros temas más, incluso cercanos a la actualidad, por ejemplo, la historia de la ciudad de Huamanga. Hemos presentado un programa más de la charla de los sábados con Jaime Urrutia en esta oportunidad.